I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? Esta entrevista la quería hacer hace mucho tiempo porque nuestro invitado de hoy es un autor, un profesor de Harvard muy reputado que he leído desde hace muchos años. Su nombre es el profesor Steven Levitsky. Él es actualmente profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard, pero sobre todo ha sido autor de varios libros que tienen que ver con lo que sucede hoy con las democracias en el mundo. El primero de ellos fue todo un éxito en las listas de libros más vendidos del New York Times. ¿Cómo mueren las democracias? How Democracies Die. Y lo escribió con Daniel Ziblatt. Luego vino otro libro muy interesante que tiene que ver con un hecho que también nos afecta a los colombianos, la tiranía de las minorías, The Tyranny of the Minority. ¿Y por qué? Por ejemplo, la democracia americana como que habría llegado a un punto crucial por cuenta de esa tiranía de la minoría. El profesor Levitsky, que además es un experto en América Latina, conoce muy bien a Argentina, conoce muy bien Chile, conoce muy bien el Perú, ha estudiado muy bien el caso de América Central y está estudiando muy detenidamente lo que pasa en Venezuela. Acaba de publicar un nuevo ensayo en la revista Foreign Affairs, que habla ya no sobre la democracia en América Latina, sino lo que está pasando en su país, en los Estados Unidos. Él sostiene que en este segundo gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha descendido a lo que él llama un autoritarismo competitivo, un sistema que él vio instalarse en América Latina, sobre todo luego de que muchos de los países salieron de las botas militares a la democracia. Según Levitsky, esa democracia era una democracia débil, casi de fachada, porque permitía que el presidente que estaba en el poder manipulara las elecciones y abusara de su poder. Pero además, a pesar de que habían elecciones y de que existía oposición, no se llegaba a una democracia plena. Lo interesante de Levitsky es que dice que hoy eso que él tanto estudió en América Latina es lo que se está viendo en su país actualmente, en este segundo gobierno de Donald Trump. ¿Qué es lo que está sucediendo en la democracia estadounidense? ¿Qué impacto va a tener esa degradación de la democracia en el país del norte, aquí, en lo que ellos consideran hoy su patio trasero, teniendo en cuenta que nuestras democracias han ido avanzando, pero son democracias con serios problemas internos? Los invito a este podcast con el profesor Levitsky. Según él, este autoritarismo no tiene que ver con el fascismo, sino con algo mucho más complejo, con una cantidad de disfraces con los que se está arropando hoy el autoritarismo. Primero, gracias por invitarme en su programa. Para mí fue una gran sorpresa. Cuando era más joven, no esperaba escribir sobre Estados Unidos y escribir sobre una crisis de la democracia en Estados Unidos. Pero ya los conocimientos de la última década va por ese camino, ¿no? Así que no, el segundo periodo de Trump, creo que muchos norteamericanos subestimaron el peligro, Uh-huh. em, pero ya yo no, yo había estudiado el primer gobierno de Trump y aunque hoy en día América Latina es una región bastante democrático,
La historia de América Latina nos da muchas lecciones sobre cómo es el autoritarismo y cómo reconocer un gobierno autoritario. Lo de Trump es, no hemos caído en un régimen fascista, no hemos caído en un régimen de partido único, con altos niveles de represión como Rusia con Putin, pero sí lo que yo llamaría autoritarismo competitivo, en lo cual hay elecciones, hay competencia entre partidos, la oposición existe, puede competir por el poder, pero el abuso sistemático del Estado, de parte del oficialismo, del gobierno, inclina la cancha contra la oposición. Hay un abuso del de poder. poder y los recursos del Estado. La transformación de las instituciones estatales en armas políticas para Ujú, utilizar contra la oposición. Eso es la diferencia entre una plena democracia y un régimen de autoritarismo competitivo. Así que en América Latina, ejemplos son el Perú de Fujimori, ujú, Venezuela bajo la primera década de Chávez, no la segunda de Maduro, pero lo de Chávez, Bolivia con Evo Morales, Correa en Ecuador, El Salvador con Bukele es otro caso, ujú, em, y, y no, quizás no muchos americanos no esperaban eso, pero es exactamente lo que estamos experimentando desde el primer día de este gobierno de Trump. Ha purgado las instituciones del Estado ujú, de burócratas, reemplazándolos con gente leal ujú, y utilizado los servicios de inteligencia, el Poder Judicial, las entes de regulación de los medios ujú, electorales para amenazar, para hostigar empresas, medios, universidades, organizaciones de la sociedad civil. Así que por la primera vez, por lo menos en mi vida, hay un costo, hay cierto riesgo sí, para el ciudadano norteamericano oponerse públicamente al gobierno. El claro. riesgo no es la cárcel, no es exilio, no es la muerte, no estamos viviendo en Rusia, Ujú. pero puede haber una investigación de tus impuestos o em, el secretario de Justicia. Claro. Em, Puede haber varios tipos de sanciones o de castigo de Ujú. parte del gobierno si tú sales públicamente o si das plata a la oposición, si eres candidato de la oposición, si publicas en contra del gobierno. Em, Hoy en día, la gente corre cierto riesgo. Y profesor, una de las cosas que usted dice precisamente en ese ensayo en el que describe cómo es el autoritarismo hoy que se está desarrollando en Estados Unidos con Donald Trump en el segundo periodo del presidente, usted habla de una cosa que a mí también me sorprende mucho y es que en este segundo eh, tiempo, digámoslo así, las resortes norteamericanos, los resortes institucionales, los checks and balance que supuestamente funcionaron en la primera parte del en el primer periodo de Donald Trump, ahora como que ya no están ahí presentes y encima de eso, como que nadie piensa que la democracia está en peligro. Y entonces uno se pregunta cómo es que los demócratas no están saliendo a decir más cosas, de pronto cómo es que las esferas, no sé, de poder, las escalas de poder no sé, de la sociedad norteamericana, ¿por qué no se están oyendo y se están escuchando? Y usted analiza también eso.
¿A qué se debe esa pasividad en este segundo tiempo por defender la democracia por parte pues, de las instituciones más importantes que ha tenido un país como Estados Unidos? Muy buena pregunta. Yo veo dos preguntas ahí. Uno es si las instituciones están funcionando o no. Y segundo, ¿por qué no hay una reacción? Que es la pregunta que cada periodista que me entrevista de cualquier país del mundo me hace. Es cierto que las instituciones en Estados Unidos no están funcionando bien. Algunos sí están funcionando. Todavía tenemos elecciones. El Poder Judicial ha fallido en algunas circunstancias, pero por lo general sigue siendo independiente, pero el Congreso ha básicamente desaparecido. Eso se debe sobre todo al control personalista, y eso es un fenómeno bastante latinoamericano. El Partido Republicano, un partido totalmente institucionalizado por 150 años, se ha convertido en un partido personalista dominado por Donald Trump. Y no hay resistencia interna a su poder. Así es como el chavismo, el fujimorismo, el peronismo en el primer gobierno de Perón, control total de Donald Trump sobre el partido. Y ese partido tiene mayoría en el Congreso. Y esa mayoría en el Congreso significa, como vemos, por ejemplo, en, qué sé yo, en Venezuela, en El Salvador, cuando un partido autoritario, una figura autoritaria tiene mayoría en el Congreso desaparece, deja de ser actor relevante. Y eso ha ocurrido. Y eso es el- el fallo principal de las instituciones. ¿Por qué no hay reacción? Es una gran pregunta, una que estamos intentando contestar en un nuevo libro, Ah, y creo que tiene mucho que ver con la ausencia de una memoria colectiva en este país del autoritarismo. ujú, Yo estuve en Brasil en agosto y hablando con jueces, políticos, empresarios, sobre la reacción brasileña contra la amenaza de Bolsonaro, que fue muy diferente. ujú, Bolsonaro está en la cárcel, ujú, un tipo que básicamente copió Trump, no reconoció su derrota en la elección, intentó organizar un golpe para revertir la elección, fracasó por suerte, está en la cárcel. En En cambio, nuestro caso, el tipo está en la Casa Blanca. sí, sí. Y hablando con jueces, miembros de la Corte Suprema en Brasil, se nota que hay cierta memoria colectiva en Brasil, también en Chile, en Argentina, en España, en Alemania, en Corea del Sur. Hay una memoria colectiva del autoritarismo. Ujú, Es el hecho de haber perdido la democracia, de haber vivido ujú. el autoritarismo, te afecta y afecta a una sociedad. Acá en Estados Unidos no tenemos en nuestra memoria Ujú, colectiva la pérdida de la democracia, y hay, al contrario, hay cierto mito, es el famoso mito de excepcionalismo norteamericano, es muy fuerte. No solamente en la masa, la élite actúa como si creyera que hay algo en la cultura o en nuestro ADN o en el agua, no sé, que nos inmuniza, nos vacuna de sí, la amenaza autoritaria, que no puede pasar acá. ujú, Y eso creo que explica la falta de reacción. Estamos reaccionando poco a poco. Estamos mejor hoy que hace un año, pero tiene razón. La reacción fue súper lento. Y hasta hoy, la gran parte de la élite en la Corte Suprema, en el Senado, en la dirigencia de los dos partidos, en los empresarios, los medios, las universidades, la, la, la gente más prominente, más influyente,
los líderes de esas instituciones no creen que puede pasar acá. No ven la amenaza. Sí. Em, una de las cosas que uno se pregunta cuando uno se lee todo lo que ha escrito, digamos, todo lo que significa la política de seguridad y la política de relaciones exteriores o la política internacional que ha planteado Donald Trump. Habla del hemisferio, de cómo our hemisphere, ¿no? Nosotros somos parte de este patrio trasero. Yo quisiera, profesor, que usted nos dijera cómo puede impactar, si es cierto que está impactando, como dice usted, la democracia de Estados Unidos se está viendo transformada y se está volviendo una democracia como que tiene, según usted, que se parece más a un autoritarismo competitivo, como dice, Tampoco me sale. autoritarismo competitivo. Ay, Muy bien. ¿Cómo impacta eso las débiles democracias o democracias tan complicadas, tan difíciles, ¿no? Que han tenido tantos traumas en América Latina? Usted habla de Brasil. Brasil va a tener elecciones como Colombia este año. Y son los únicos dos países que van del otro, o sea, que tienen gobiernos de izquierda, ¿sí? Todos los demás países que han tenido elecciones hoy y por lo menos en los últimos 4, 5, 6 meses, pues ha ganado la derecha y ha ganado la derecha, Salvo México, salvo México, perdón, sí, México, tiene razón, México no, es México, Colombia y Brasil. que no son Pero nada, son países importantes. bueno, exacto. Entonces, pero Donald Trump ha tenido una incidencia muy fuerte en el triunfo de los otros, de pues Milei, todos lo vimos, pasó con Honduras, pasó con Novoa, en fin, hay otro lado que está pasándole, pues digamos, donde Donald Trump es muy poderoso. ¿Cómo ve que está influyendo también en el Perú esta nueva fase de autoritarismo que hay en Estados Unidos versus la región? Bueno, hay varios aspectos acá. Uno que no fue precisamente tu pregunta, pero que es importante, es una consecuencia de un gobierno cada vez más autocrática, Sí. es que el presidente, sobre todo en la política exterior, puede hacer lo que le da la gana. Y Trump, primero, es muy ignorante, pero Ujú, tiene una mentalidad del principio del siglo XX. O sea, tiene una actitud imperialista de la vieja escuela, antes de la Guerra Fría, o sea, de hace 120 años. Esa idea que Estados Unidos abiertamente puede instalar el gobierno que le da la gana y ujú, robar recursos, como está haciendo hoy en día en Venezuela, que sí, pueden ponerse en Cuba, que pueden ponerse en Honduras. Eso es del principio del siglo XX. ujú, No creo que es algo que favorece los intereses de Estados Unidos. ujú, No creo que obviamente no favorece a América Latina, pero como no somos hoy en día una democracia plena, no lo podemos controlar. No creo que avance demasiado, ¿no? pero porque Trump se distrae, eh, y ya se metió en un lío en Irán que es una distracción. Y, Ujú, no, y creo que si Trump se va en 2029 va a haber cierto cambio de política. Pero sí, daño puede hacer. Y ujú, va, y va a seguir haciéndolo por 2 años más. Segundo, es importante reconocer que Trump no cree en la democracia. ujú, Es el primer gobierno desde el segundo periodo de Reagan, desde la caída del muro de Berlín, más o menos, el primer gobierno en Estados Unidos que no le da importancia a la democracia. ujú, Trump quiere aliados, quiere gobiernos o que son amigos o que, como Delcy Rodríguez, que cumplen
Ella con las dice, órdenes de Washington. No tiene que ser democrático, de hecho, es un obstáculo muchas veces la democracia, porque los gobiernos democráticos tienen que responder a su gente, no a Donald Trump. Así que por la primera vez desde los años 80, Estados Unidos deja de promover la democracia y podría en algunos casos promover el autoritarismo. "Mm, Tercer, tienes el asunto de la nueva derecha en América Latina. Y es cierto que hay varios gobiernos. Estamos viviendo una ola de derecha en América Latina y han llegado al poder. Hay una nueva derecha mucho menos liberal que la derecha de los años 90, eh, más religioso, un poco más autoritario y en muchos casos bastante pro Trump, repitiendo el discurso de Trump y apoyando a Trump. claro, Eh, yo creo que las causas de esto no son el mismo Trump. ah, no, Eh, Milei hay una ola de derecha por algunas razones, dos razones principales que no tienen nada que ver con Trump. Primero, hubo una gran ola de izquierda sí, en los primeros 15 años del siglo, eh, y gracias al boom de commodities y el boom económico que empezó en 2002, hubo crecimiento económico, hubo recursos y los gobiernos de izquierda fueron reelegidos dos, tres veces en Brasil, no en Colombia, pero no, Brasil, en Argentina, Uruguay, por Bolivia, lo sí, menos en Chile, obviamente Venezuela, Bolivia. aunque cada vez más autoritario, y Ecuador, Bolivia. La izquierda estuvo en el poder por 10, 12, 14, 15 años. Y dos cosas ocurrieron. Primero, mucho tiempo en el poder siempre te caga, perdona Y tienes razón, las malas palabras, inter- termina en cierto abuso de poder, errores y sobre todo corrupción. Y eso es casi inevitable, aún en los mejores de los casos. Y Argentina, Brasil, El Salvador, muchos de esos casos terminan en casos pesados de corrupción. Ujú. Y segundo, a partir de 2014, la economía regional va mal y algunos casos peores que otros, pero el boom acaba y, y la situación económica es mala. Entonces tienes una izquierda en el poder por 12, 14 años, escándalo de corrupción, crisis económica y la gente se harta. Y por eso vota la izquierda del poder en Argentina, Chile, Brasil, otros países. Y, y eso termina en... ¿Y quién está en oposición? La derecha, por una razón. Ujú, La otra razón es el tema de la violencia y el crimen. La inseguridad sí. siempre, siempre, siempre empuja los electorados hacia la derecha. Es un issue que favorece siempre la derecha y una derecha, no la derecha liberal, sino una derecha de mano dura, una derecha iliberal. Entonces, el fracaso inevitable de izquierda después de 15 años, más el crecimiento, el aumento de inseguridad en casi todos los países de la región, eso explica por qué la derecha está de poder, no Donald Trump. Bueno, pero hay tres países que son México, que reeligió a Claudia Sheinbaum después de una administración de AMLO que cambió muchas cosas en México. Y estamos con Brasil, o sea, Brasil otra vez está una persona como Lula, que pues es como fundador de una nueva izquierda, digámoslo así, lo mismo que la propia Claudia Sheinbaum o el propio AMLO también, diríamos. Y está el caso de Gustavo Petro, que para nosotros es pues un hecho
pues digamos, histórico, porque es el primer presidente de izquierda, de una izquierda legal, totalmente constituida, con partidos y todo, y que es realmente pues un momento muy importante también. Pero esos tres están ahí. ¿Eso qué significa en tres países, como dices tú, que bueno, son países importantes? Mira, son países importantes. Colombia y México son casos que evitaron la ola de izquierda en la primera década del siglo. Exacto. Ahí no, Colombia que tiene históricamente una izquierda legal muy débil, como dijiste. México, AMLO casi gana en 2006, pero pierde. Eh, entonces no, la izquierda no llega al poder Ujú, en estos dos países durante la ola de izquierda. Entonces, cuando la gente se harta del status quo en 2018 en México y un poco más tarde en Colombia, eh, no votan la izquierda porque la izquierda no está en poder, la derecha está en el poder, Duque ujú, está en el poder, el PRI en el caso mexicano está en el poder. Entonces, el voto anti-status quo, que es muy fuerte en los últimos años en América Latina. Nadie quiere reelegir el oficialismo en América Latina durante los últimos 8 años. Nadie. Se vota siempre se- al oficialismo. En el caso de México y Colombia, el gobierno del status quo es un gobierno de derecha y por eso ves la izquierda. En Brasil fue uno de los primeros casos en la ola de derecha, sí, porque Brasil sufrió una crisis tremenda entre 2015 y 2018. Gana Bolsonaro, tiene 4 años en el poder, gobierna mal y pierde. Entonces, eso podríamos ver en otros países también. Lo vimos, gana Macri en Argentina, no ujú, gobierna muy bien, vuelve el peronismo. Em, no es que América Latina se ha vuelto súper derechista, se ha ujú, vuelto muy enojado con el status quo y está votando por la oposición. Y la oposición durante los últimos años fue de derecha, pero si el status quo es de derecha y la gente está harta, va a votar ese gobierno de derecha. Y por ujú. eso, eso es lo que hicieron en Brasil. Y Lula, hay que reconocer, es uno de los políticos más talentosos de los últimos 50 años. Sí, ¿por qué te gusta Lula? ¿Por qué? No digo que es un político con mucho talento. Mm, Em, es una figura primero con una historia personal extraordinario, que viene de la pobreza, hizo una carrera como sindicalista, luchó por la democracia, construyó un partido político muy importante. eh, el tipo tiene instintos políticos de otro mundo, sabe hacer política, sabe dar un discurso, sabe negociar. em, eh, eh, con el colapso de los partidos políticos en América Latina, Colombia también, estamos viendo cada vez más los novatos en la política, la entrada de los novatos en la política. En Perú, política está lleno de los novatos. La mayoría son malos políticos. sí, O sea, es- ganan votos en una elección porque la gente está harta de la clase política y quiere una cara nueva, pero de 10 caras nuevos, de 10 outsiders, te he puesto que 9 van a ser desastres en la política. sí, Eh, nosotros, exacto, tuvimos el año, hace 4 años, tuvimos un empresario que llegó out of the blue y casi gana frente a Gustavo Petro, que uno puede claro. decir cualquier cosa, pero es un político tradicional que ha tenido un liderazgo, digamos, X o Y, pero frente a una outsider como él. Y también tenemos en estas elecciones a un ultraderechista que pues no tiene ninguna trayectoria, que es Abelardo de la Espriella, que también está en esta carrera presidencial. Yo te quería hablar sobre el caso de Perú, porque muchos le dicen a uno, dicen los empresarios, cuando llegan y le hablan a uno, dice, ay, es que nosotros quisiéramos tanto ese modelo del Perú, que donde puede pasar de todo,
a nivel político, institucional, pero la economía no se afecta. Y tenemos un país donde pues casi que tener presidentes y destituirlos es un deporte, ¿sí? Y sin embargo, la economía funciona. Em, e- Ese modelo que es complicado, diría yo, ¿eso es un modelo democrático? Buena pregunta. Em, Mira, puede ser democrático si se mantienen las elecciones libres y la libertad, las libertades políticas, cívicas, los requisitos de la democracia. Entonces, si hay elecciones libres, si hay em, libertad y los políticos hacen de la política un circo Ujú, y son tan débiles y tan a veces imbéciles que nadie puede concentrar el poder, que básicamente es un show, ujú, pero no afecta a la economía, como el Perú en los últimos 10 años. Sí, puede ser democrático. No creo que es sostenible. ujú. O el Perú va a tener su Chávez, su Correa, alguien, su El- Bukele, alguien que logra concentrar el poder, o ese proceso, política como circo, va a seguir erosionando las instituciones ujú. hasta que sí afecte la economía. No creo que ese morro que existe hoy entre política y economía se sostiene para siempre. Y ya para dos preguntas más, profesor, que ya puede ser en una. ¿Qué va a pasar con Donald Trump y Cuba? Nosotros pues somos también un país caribe y Cuba es la isla que está más cerca también de aquí en el litoral del Atlántico. Pero Cuba y Panamá, porque esos son dos puntos claves que estaban, era Venezuela, bueno, Groenlandia, obviamente, Cuba y el canal de Panamá. Pero Cuba, o sea, Cuba, ¿qué es lo que piensa usted que va a lograr de verdad hacer todo lo que él dice que va a lograr llevar la democracia otra vez a Cuba? Porque no No, sabemos, no, no me hables de democracia. si él no puede. Donald Trump no, él no quiere democracia. ¿Qué democracia ha creado en Venezuela con Delcy Rodríguez? Nada, cero. No, Eh, ninguno. Él dice que va a llevar la democracia, por lo menos Marco Rubio es el que dice, él no habla de democracia, pero Marco Rubio sí habla de democracia. Él dice que va a tomar Cuba, Ujú, que puede hacer lo que le da la gana en Cuba. Eso no es democracia. Trump haciendo lo que le da la gana en otro país soberano no es ujú, democracia. Eh, no esperes la democracia en Cuba. Que sí, que puede hacer algo, sí, eso sí. Eh, es ya sabemos que Trump está dispuesto a hacer aventuras militares que ningún otro presidente norteamericano está pues, dispuesto a hacer. Eh, María Corina Machado, cuando apostó por Trump, apostó por la idea de que Trump es el único gringo dispuesto a hacer una locura en Venezuela. Y tenía razón. Lo mismo con Cuba, pero hay dos fuentes de incertidumbre. Primero, está metido en un lío en Irán que ujú, no sabe, puede que el tipo se va de Irán mañana, es muy impredecible, pero podría terminar siendo una fuerte distracción que no permita que hace algo en Cuba. Pero hay tres factores importantes. Primero, Trump hoy en día se ve que está pensando ha sido un fracaso en Estados Unidos, pero quiere quedarse en la historia. Quiere ser, por eso está poniendo su cara y su nombre en cualquier edificio en Washington, D.C.
y quiere ser el presidente que cambió Venezuela, que cambió Cuba, que cambió Irán. Así se queda en la historia, ¿no? Eso por un lado. Segundo, Marco Rubio, el canciller, sí tiene interés muy fuerte en un cambio en Cuba y él tiene influencia importante. Y tercero, lo de Maduro fue tan fácil. Eh, en la práctica ha cambiado muy poco en Venezuela, pero desde la perspectiva de Trump, él cambió todo y tan fácil que eso le dio ánimo, por eso se metió en Irán y por eso podría meterse en Cuba, porque ya ahora cree que con los militares norteamericanos puede hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que sí, que va a haber algo en Cuba. Em, Viendo Venezuela, sabemos que podría simplemente intentar cambiar el liderazgo, pero dejar intacto el régimen, que Sí. podría intentar gobernar desde afuera y imponer ciertas políticas económicas de abertura y insistir en que el gobierno comunista cede, pero sin un cambio real en el régimen, algo más estilo venezolano, quién sabe. Pero ¿Sabe? yo podría haber cierta intervención. Yo, si tuviera que apostar $1 hoy, yo diría que sí, antes del fin de su gobierno, vamos a ver algo de un cambio serio en Cuba. Democracia no. Ojalá, Democracia. espero que sí, ¿Y, pero y, algo de cambio. y tú crees? Lo de Panamá es más difícil. Es posible. Este gobierno que no tiene control es capaz de cualquier cosa. Podría haber una invasión en Groenlandia, también en Panamá. Mm, Panamá es más difícil. Maduro fue fácil porque nadie se quejó. En América ah, Latina nadie se quejó, porque todos odiaban a Maduro y todo el mundo sabía que ese régimen fue lo peor que se puede imaginar. Irán y Cuba también son regímenes muy autoritarios, aislados internacionalmente. Panamá es una democracia. Y digo más, según Freedom House, Panamá tiene hoy en día es más democrático que Estados Unidos. Entonces, invadir un país aliado, democrático, libre, capitalista, wow, súper difícil. sí. Trump podría, pero me parece menos probable. Bueno, pues si también Donald Trump habló de invadir o de hacer Sí. operaciones en Colombia, que Habla de muchas cosas y hace algunos, no hace todo. hace algunos, y ya está, con esta terminamos. Las elecciones próximas son las de midterm. Con todo lo que tú estás describiendo, todo lo que está sucediendo y con esa reacción por parte de la opinión pública en las encuestas, no están de acuerdo ni con lo que el presidente está haciendo en Irán, ni con una posible intervención ni apertura de otros frentes. eh, eh, Va a ganar, o sea, yo sé que es muy difícil saber, pero ¿cuál es el clima hoy? ¿Podrá ganar así como va Donald Trump esas elecciones en el midterm? Podría, pero es poco probable. Según las encuestas, la imagen de Trump ha bajado bastante y la oposición casi siempre gana los midterms. Entonces, todo nos lleva a pensar que el Partido Demócrata va a ganar la elección, que va a ganar, va a controlar la Cámara de Diputados y que podría, más difícil, pero podría capturar también el Senado. Eh, Ahora, no creo que Trump juegue 100% limpio. Va a haber esfuerzos, ha habido varios esfuerzos para hacerle más difícil votar. Podría haber movilización de tropas de ICE o de seguridad para intimidar los votantes los latinos, por ejemplo. Em,
eh, este gobierno tiene miedo de perder porque va a tener que rendir cuentas si la oposición controla el Congreso. Entonces, es súper difícil robar una elección, es súper difícil robar una elección en Estados Unidos, que tenemos un sistema muy descentralizado, pero va a jugar sucio. Aún así, me parece lo más probable es que la oposición gane. Trump ha perdido mucha popularidad, y es difícil que recupere este año esa popularidad. Esta guerra no lo va a ayudar, la economía no está muy bien, la actividad de ICE no es muy popular. Ujú. Entonces, en todos los frentes, lo que está haciendo el gobierno es impopular y no creo que haya cambio. Bueno, muchísimas gracias, profesor Levinsky, y ojalá un día podamos hacer uno sobre estas relaciones entre Estados Unidos, Donald Trump y Colombia, porque hoy se implicará aún más, ya Sí, que lo vi. conoció que hay una investigación por parte del Departamento de Justicia contra Gustavo Petro, su nuevo mejor amigo, como supuestamente pensábamos. Pero me parece interesante escuchar su apreciación en otra oportunidad. Me gustaría mucho. Eh, Dale. Le agradezco mucho. Como le decimos, Bueno, acá casi no tuteamos los del interior, pero muchas gracias, profesor, por estar acá. ha sido un gusto. Hasta luego. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.